y voy a compartir una pantalla. Hoy vamos a trabajar una temática muy importante y es una temática que tiene que ver con un asunto y es los acentos. Los acentos. ¿A qué me refiero con eso? Voy a abrir esta Biblia, la Biblia hebraica estucartensia, y quiero mostrarles algo muy interesante, algo que ustedes obviamente ya han visto, pero que no, digamos, como que le prestamos atención porque tampoco sabemos. Miren, les voy a presentar esto acá. Ahí ya están viendo donde dice Biblia hebraica estucartensia, ¿cierto? Sí. Esa Sí. Biblia, esto es algo muy importante. Miren, cuando nosotros abrimos la Biblia y empezamos a ver el hebreo, ahí nos damos cuenta que cada palabra del hebreo tiene unos signos o símbolos, unas cositas que están arriba de la palabra, otras veces están abajo de la palabra, ¿correcto? Signos, por ejemplo, como este de acá, antes del versículo de este número 25, si se dan cuenta, acá, ¿me están viendo el cursor? Sí. Sí. Ahí esos son dos especies de rombos. Ese es uno de los símbolos. Pero antes del rombo, miren acá en la parte de abajo de esta palabra, Erev. Esta palabra de acá, Yo no Ever, veo la palabra. Ah, ya creo que sí. A ver. esta palabra lo que pasa es que no se deja, señalar. Espere, Ok. miramos entonces otra Biblia para, permítanme entonces, busco otra Biblia que se deje señalar. Aquí. Acá. Ahí ya estamos viendo otra Biblia en hebreo, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, De hecho, en eso, pues, en lo de la traducción, estaba mirando mucho eso, que, digamos, no encuentro una palabra que está ahí, por lo menos en lo que estoy haciendo. En el diccionario, en la analítica, encuentras pues varias palabras así, pero hay que tener en cuenta lo que, precisamente lo que estás diciendo, lo del acento, el símbolo, porque por lo menos estaba mirando esta mañana varias palabras que decían lo mismo, pero me puse a mirar y, o sea, era justamente la que tenía el símbolo, bueno, esas cositas, el acento. excelente. Sí, señora. Muy bien. Quiero que trabajemos hoy. Ese es un tema un poco extenso, pero por lo menos dediquemos la clase de hoy a eso. Lo primero que yo les decía era esto. Esta sí se deja señalar. ¿Ven esos dos puntos que yo acabé de marcar? ¿Se acuerdan? Sí los ven, ¿no? Ahí están Sí. viendo. Esos tienen un nombre. Eso se llama sof pasuj. Y eso significa, son como dos especies de rombos. Significa que ahí se termina el versículo, en este caso el versículo 1. Pero también tenemos, por ejemplo, voy a ampliar mucho más para que podamos ver más fácilmente. Tenemos, por ejemplo, aquí hay una linecita, ¿sí se dan cuenta? Sí. Una linecita acá. Debajo de la resh y de la alef. Una linecita vertical. Eso se llama un siluj. Eso indica que esa es la última palabra del versículo 1 y que esa palabra debe estar acentuada ahí. Haaretz. Haaretz. Este es otro acento, mire. Todas las palabras del hebreo están acentuadas. Este es otro acento.
no deja, no deja sombrear el acento solamente, sino toda la palabra. Pero en esa palabra, debajo de la alef hay otro acento. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Es diferente a los dos anteriores que vimos. Miren esta otra palabra. Tiene otro acento debajo de la M. Es un acento diferente al anterior. ¿Ya? Miremos, por ejemplo, esta otra palabra, Elohim. A veces la gente dice, y ese cheva que está arriba de la J. Si ven eso que parece un cheva que está arriba de la J, eso es otro acento. Vamos entonces a estudiar un poquitico esos acentos. ¿Qué significa? ¿Qué son? Reitero que pues es un tema un poco extenso, pero que por lo menos vamos a trabajar los parámetros más, digamos, generales de ese concepto. Quiero empezar diciéndoles, si quieren, por favor, empiecen a tomar nota. Yeah. Y quiero empezar diciéndoles que el hebreo tiene más o menos unos 48 clases de acentos diferentes. Ojo, 48 acentos diferentes. Esos 48 acentos se dividen en dos sistemas. Bueno, ¿cómo se llaman esos acentos? Se llaman los teamín. Los teamín, acentos. Permítame, ¿cómo se escribe eso teamín? Los acentos se llaman voy a escribirlos acá. Escribamos acá de título los acentos. Y en hebreo se llaman los teamín. Eso quedó muy feo. Los teamín. En hebreo se llaman los teamín. Y se escribe así. Yo ya estoy mejorando las letras porque al principio las hacía muy grandes y feas. Yo estoy acá lo mismo por lo que estoy aquí practicando en este aparato y los teamín, así se llaman los acentos en el hebreo. Por favor, coloque ahí. Muy bien. Los teamín. Y digamos que son los nombres, los teamín son los nombres de los signos de lectura ritual. Los teamín.
Coloque por favor ahí. Son los acentos o los signos de lectura ritual. Son los signos de lectura ritual del texto bíblico. Vamos a colocar varios aspectos de esa temática. ¿Listo? Entonces, son los signos de lectura ritual. Coma. Sus nombres. Qué pena. ¿Será que me puede... Luis Carlos, ¿me podría por favor repetir nuevamente? Parece que tu internet está un poquito mal. No sé. Poco se te escucha lo que estás diciendo. Sí, la verdad sí es. ¿Que repitiera lo que editó, cierto, Doris? Oh, entendí mal. Sí, es que no, la verdad no alcancé a escuchar ni tampoco a ver lo que había escrito. Aquí te lo estoy escribiendo nuevamente. Gracias. Los teamín. Así. Entonces estamos diciendo que vamos a hacer como una lista de características de esos acentos. Una palabra A. Les decía que son los signos de literatura litúrgica. Son los signos de literatura litúrgica. Coma. No creo que voy a escuchar luego la clase porque no, el internet. Bueno, entonces son los signos de literatura litúrgica. Sus nombres proceden. Sus nombres proceden del arameo. Los nombres proceden del arameo. B. En esta letra B coloquemos que en hebreo hay unos 48 acentos con roles diferentes. En hebreo hay unos 48 acentos con roles diferentes. C. Esos acentos se subdividen. Esos acentos se subdividen en dos sistemas. Se subdividen en los dos sistemas. El primero es el que se usa en la prosa. El que se usa en la prosa. Es decir, en los libros que son narrativos. Y
el otro sistema, el que se usa en la poesía. Entonces, hay unos que se utilizan en la prosa, es decir, en la narrativa, y hay otros que se utilizan en la poesía. ¿Listo? Los que se utilizan en poesía, obviamente son los libros de Job, Salmos, Proverbios. Básicamente en esos tres salmos. Entonces, los que se utilizan en la prosa, se utilizan más o menos en 21 libros del Antiguo Testamento, la inmensa mayoría. Y los que se utilizan en poesía son estos tres. ¿Listo? Entonces, estamos hablando hoy de los acentos. En el hebreo se llaman los teamín y decimos varias cosas, que son los signos de literatura litúrgica y que los nombres de esos acentos proceden del arameo. Decimos que en hebreo hay más o menos unos 48 acentos, que cada uno de esos 48 tiene unos roles diferentes. Imagínense, 48. Y decimos que esos acentos se subdividen en dos grandes grupos. Hay varias maneras de clasificar los acentos. Uno es dividirlos en los acentos que se utilizan en la prosa, es decir, en los libros que cuentan historias, y los otros que se usan en la poesía. En la poesía están los libros, por ejemplo, de Job, Salmos y Proverbios. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más vamos a decir de los acentos? Vamos a decir que esa acentuación que nosotros tenemos, es decir, los acentos ya nos están indicando que el texto bíblico había sido dividido previamente en versículos. Es decir, estos acentos nos están indicando que en alguna época, porque recordemos nosotros que los capítulos y versículos son una división muy tardía, muy tardía. O sea, anteriormente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos como nosotros la tenemos ahora. Esa división la hicieron muy, muy tarde después de Cristo, ¿ya? Pero estos sistemas de acentos sí nos indican que el texto bíblico había sido dividido de una u otra manera. Entonces, coloquemos ahí. Coloquemos ahí una letra D. Coloquemos, aunque los versículos y capítulos de la Biblia fueron una división muy tardía, coma,
Los acentos nos indican que había una división anterior en la Biblia. Es decir, esa división de la Biblia en capítulos y versículos, eso no lo hicieron los judíos. Eso lo hicieron otros eruditos del texto bíblico. Los judíos lo que hicieron fue dividir la Biblia en estos acentos que vamos a ver nosotros. O sea, ellos no la dividían inicialmente en capítulos y versículos como la tenemos nosotros, sino que la dividían en estos acentos que nosotros estamos estudiando hoy. ¿Correcto? Pero luego, con el correr del tiempo, los judíos aceptaron la división de la Biblia tal cual la tenemos nosotros en capítulos y versículos. Pero resultó que la división de la Biblia tal cual la tenían ellos es, al parecer, mucho más confiable que la que nosotros tenemos en capítulos y versículos. ¿Ya? Entonces, coloquemos ahí una letra D. Estamos colocando letras D y estamos escribiendo algunas generalidades de los acentos. La división que tenían los judíos resultó ser más eficaz que la nuestra en capítulos y versículos. En capítulos y versículos. Entonces, la Biblia originalmente no tenía divisiones como nosotros la tenemos. Génesis 1, Génesis 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 50, no. Ni los versículos tampoco. Esa división se hizo muy tarde, después de la época de Cristo, por allá los masoretas, por allá en el siglo cuarto, quinto, sexto, séptimo, después de Cristo. Pero los judíos tenían su propio sistema de división de la Biblia. Ellos dividen la Biblia de diferentes maneras, ¿ya? Muy de diferentes maneras la dividen. Y resultó que en muchas ocasiones la división de la Biblia, la división que tienen los judíos, fue mucho mejor que la que tenemos nosotros. En algunas ocasiones. En otras ocasiones no tanto. En otras ocasiones no tanto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que algunas veces lo que ellos pretendían usualmente con la división que ellos hicieron fue hacer que los versículos tuvieran la misma longitud. Es decir, que si este versículo tenía 5 palabras, que esta otra parte también tuviera 5 palabras. Pero en ese proceso no resultó tampoco tan eficaz. Sí es un poco más eficaz que el nuestro, pero tampoco es que sea la última palabra. Porque algunos resultaron muy cortos, algunos versículos resultaron muy cortos. Pero la verdad es que nunca fueron de menos de 3 palabras. Es decir, ellos no tenían un versículo de menos de 3 palabras. ¿Ya? Entonces, coloquemos por favor ahí eso. Que lo que pretendían era que los versículos voy a cambiar la hoja.
Entonces, estamos en una letra E, si no estoy equivocado, ¿sí? Vamos con una letra F. Lo que se pretendía era que los versículos fueran de longitud similar. Es decir, si uno tenía 5 letras, 5 palabras, que el otro también lo tuviera. Aunque hubo versículos que quedaron muy cortos. Aunque hubo versículos que quedaron muy cortos, pero nunca de menos de 3 palabras, nunca de menos de 3 palabras. Vamos con la letra G. En algunos casos, ojo con esta palabrita que le voy a dar acá. La prótesis quedó en un versículo y la apódosis quedó en otro. Ya les explico qué significa eso de prótesis y apódosis. Quedó en otro. Veamos algunos ejemplos. Y ya les explico qué significa eso de prótesis y apódosis. Miremos, por ejemplo, el texto de Deuteronomio 19. A ver qué nos dice Deuteronomio 19. Y vamos a leer del versículo 16 y 17. Deuteronomio 19, 16 y 17. Mire lo que dice. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, esa es la primera parte de una ley. Entonces los dos litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces harán a él como él pensó hacer a sus hermanos y quitarán el mal de en medio de ti. Aquí leí, la verdad leí fue hasta el 18. Pero, ¿qué está pasando acá? Yo le di 2 palabritas, que esas palabras yo no sé si ustedes las hayan escuchado alguna vez en su vida o no. Prótesis y apódosis. ¿Qué es eso de prótesis y apódosis? En la literatura legal, cuando hablo de literatura legal, hablo de leyes. Leyes. Las leyes tienen 2 grandes divisiones. Una que es la prótesis. Entonces aquí permítame, voy a hacer un esquema. Aquí, digamos, está una ley. ¿Correcto? Aquí hay una ley. Y esta ley tiene 2 grandes divisiones. Una primera división se llama la prótesis, como le estaba diciendo, prótesis. Y la otra división tiene una cosa que se llama la apódosis. ¿Qué es prótesis y qué es apódosis? Prótesis es el enunciado de la ley.
Esa es la prótesis, el enunciado de la ley. Y la apódosis es la aplicación de la misma. La prótesis es el enunciado de la ley y la apódosis es la aplicación de la misma. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el texto que yo acabo de leer, dice, versículo 16, estoy en Deuteronomio 19:16. Cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, ahí, esa es la prótesis, es decir, el enunciado de la ley. Es decir, ¿de qué me está hablando esa ley? Aquí en esta ley me está hablando de cuando haya un testigo falso que se levante contra una persona para lanzar un juicio falso contra esa persona. Básicamente, eso es lo que está planteándose. Esa es el enunciado de la ley. La apódosis es básicamente la aplicación de la misma, es decir, ¿qué se debería hacer con eso? Dice así, versículo 17, entonces los dos litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Ahí está. Entonces, es como lo que se debería hacer. ¿Qué hay que hacer cuando se presente un testigo falso? Entonces tienen que presentarse ante los jueces y los jueces son los que van a decidir qué hay que hacer con esos testigos falsos. Entonces, resulta que a veces esta división que se hizo de la Biblia, la idea es que todo estuviese en un solo versículo. Todo eso, pero obviamente quedaba un versículo muy largo. Entonces, eso hizo que en muchas ocasiones la primera parte de la ley quedara en un versículo y la segunda parte de la ley quedara en otro versículo, cosa que no era lo más adecuado. Pero eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó en textos, por ejemplo, como este que acabo de leer. O, por ejemplo, en textos como Primero de Reyes 3, 11 y 12. Primero de Reyes 3, 11 y 12. Cuidado, tengamos en cuenta que lo que le estoy enseñando hoy son los acentos, pero para hablarle de los acentos tengo que hablarle de todo este asunto que le estoy diciendo en este momento. Primero de Reyes 3, versículos 11 y 12. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para el juicio. Esa es la primera parte. Y la segunda parte dice así, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Listo? Entonces fíjese que todo eso debería haber sido un solo versículo, pero claro, quedaba muy grande. Entonces dijeron, no, mejor vamos a cortar acá y aunque queden esas dos partes, la apódosis en una parte y la prótesis en otra parte. ¿Ya? Mire lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 21 de Primero de Reyes, versículos 20 y 21. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has venido a hacer lo malo delante del Señor. Esa es la prótesis y la apódosis. He aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto al siervo como al libre en Israel. Entonces, fíjese que reitero, esa división fue muy buena en algunos momentos, pero en otros momentos no fue tan buena porque cortaba la idea de lo que se quería decir. ¿Listo? Lo cortaba. Hablemos un momentico de el origen de esos acentos. Coloque por favor otra letra ahí, no sé cómo le estés llevando. Creo que la letra F. El origen de los acentos es oscuro. La H. La H. El origen de los acentos es oscuro. El propósito principal es regular la modulación.
El propósito de los acentos es oscuro. Se cree, estábamos en H, ¿me dijiste? Sí, Nachi. Ajá. El propósito de los acentos es regular la entonación y musicalización de la lectura del texto bíblico. Ustedes se han escuchado a judíos leer la Biblia, ¿cierto? Ellos Sí. no leen la Biblia tal cual nosotros la leemos. No. La Biblia no se lee, sino que se canta. ¿Se han dado cuenta que ellos empiezan como a cantar la Biblia? Sí. La cantan, ¿ya? Obviamente, pues para eso hay que tener una voz interesante. Esos acentos que nosotros estamos trabajando hoy ayudan precisamente a esa entonación de la Biblia. Pastor, o sea que ellos no la cantan por cantar, sino que con todas estas cosas, ¿no? Con esos acentos, entonces saben cuándo bajar, cuándo subir la voz, cuándo bajarla, cuándo modularla, cuándo hacer la pausa, cuándo no. Infortunadamente, eso se perdió en gran medida para nosotros. Tengo que decirles que de todos esos acentos que le he hablado, que hay 48 más o menos, hay varios que se conoce su oficio, su rol, pero la verdad es que hay otros que no se sabe para qué sirve. ¿Ya? Tenemos que ser honestos con eso. Entonces ellos lo que hacen es leer la Biblia y es bastante interesante. Obviamente no, eh, no creo que podamos, toca practicar mucho. Escasamente nosotros leemos la Biblia eh, leída, ¿cierto? Pero ellos sí la cantan. Ustedes han escuchado que ellos empiezan, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz, be'haaretz haitato hu babohu, be'choshech al pene tehom, be'ruach Elohim merajefet, al pene hamayim. Fíjense que ellos empiezan a trabajar eso así. Todo eso es porque estos acentos que estamos trabajando nos dicen, cuidado, aquí suba la voz, aquí bájela, aquí hay que modular, aquí tiene que parar, acá tiene que hacer una pausa, esta pausa es más grande. Muchos de esos acentos equivalen a nuestro punto y coma, a nuestro punto final, a nuestros dos puntos, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver con esos acentos. ¿Listo? Muy bien. Continuemos hablando de otros. Hasta ahora les estoy dando como unas pautas generales. Posteriormente lo trabajaremos con los acentos ya en el texto bíblico. Muy bien. Otra letra sería la H, la I. Algunos de esos acentos son para hacer pausas. Algunos de esos acentos son para hacer pausas. O a veces marcan las divisiones de la frase en unidades. Los acentos sirven para hacer pausas. Sirven para hacer pausas o marcar divisiones en las frases.
¿Listo? Hacer pausas o marcar divisiones en las frases. Esas divisiones obviamente son para que las frases estén divididas en unidades, ¿no? O sea, es decir, dividen la frase en unidades más pequeñas. Los acentos pueden ser clasificados de varias maneras. Pueden ser clasificados, por ejemplo, como le dije al inicio, los que se utilizan en prosa o los que se utilizan en poesía. También hay unos acentos que se llaman disyuntivos y otros acentos que se llaman conjuntivos. Entonces, coloque, por favor, ahí. Los acentos se pueden clasificar de varias maneras. Por ejemplo, uno puede ser los que se utilizan en prosa. Los que se utilizan en prosa. O los que se utilizan en poesía. Esa es otra clasificación. Los que se utilizan en poesía. Correcto. O pueden ser también disyuntivos. Disyuntivos. Los disyuntivos son los que dividen una palabra de otra. Esos acentos se les conoce con el nombre de disyuntivos. Pero hay otros que se conocen con el nombre de conjuntivos. Conjuntivos. Y esos acentos conjuntivos son los que unen dos palabras o más. Unen dos o más palabras. Esa es una división de los acentos como tal. Hay otros acentos que también se pueden dividir de esa manera, los acentos. Entonces, hay acentos que se utilizan en prosa, otros en poesía, unos que son disyuntivos, otros que son conjuntivos. Hay otros que son prepositivos. Ojo, esa es otra división. Hay otros acentos que son prepositivos. Prepositivos, que son acentos que van al inicio de palabra. Van al inicio de palabra, los prepositivos. Y hay otros que se llaman pospositivos. Pospositivos que van al final de palabra. Reitero, hasta ahora les estoy dando unas generalidades de los acentos y luego se los voy a ir mostrando con nombres y cómo se sitúan en el texto bíblico y en la palabra. ¿Listo? Por ahora, reitero, solamente les estoy dando unas
unas generalidades de ellos, prepositivos y pospositivos. Entonces, fíjense todas esas maneras en que podemos nosotros clasificar los acentos. Una primera clasificación en los que van o los que se utilizan en prosa o los que se utilizan en poesía. Ahí hay una clasificación o una división. Otra puede ser los disyuntivos y los conjuntivos. Los disyuntivos son los que se colocan entre dos palabras para dividirlas, mientras que los conjuntivos se utilizan en dos o más palabras para unirlas. Por eso se llama conjuntivos, conjunto, ¿ya? O también pueden ser prepositivos porque hay unos acentos que se colocan al inicio de palabras, prepositivos. O hay otros que se llaman pospositivos, que son acentos que van al final de una palabra, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta todas esas divisiones. Incluso hay otras maneras también de dividir los acentos aún más hacia allá. Por ejemplo, hay otra clasificación que son los impositivos que se colocan sobre una sílaba tónica. Y como les estoy comentando, podemos decir nosotros que los eruditos del texto bíblico, cuando, por favor copien, esa es otra letra de las que vamos ahí. Los eruditos del texto bíblico, ¿en qué letra íbamos? En la... La K. Muy bien, gracias, sí señora. Vamos en la letra K. La letra K nos indica que los eruditos sostienen que esta división resulta ser más confiable y eficiente cuando se hace desde un análisis literario crítico, desde un análisis literario crítico. Los eruditos sostienen que esta división resulta ser más confiable y eficiente cuando se hace desde un análisis literario crítico que la división en capítulos y versículos. Capítulos y versículos que fue hecha por cristianos. Y claro, pues de todas maneras, eso sería como lo más lógico, ¿no? Lo más lógico en el sentido de que finalmente la Biblia es judía. Y qué más que ellos, que obviamente eso es un producto de su cultura, de su historia, de su geografía, de su política, de su economía, de su fe.
¿correcto? Entonces ellos, digamos, tienen unas herramientas, una propedéutica que nosotros no tenemos al respecto y que fácilmente ellos asumieron para poder analizar de manera más profunda ese texto bíblico. Y resultó que todos esos acentos que ellos tenían es más confiable cuando se hace desde un examen literario crítico, es mucho más confiable. Mucho más confiable que nuestra división en capítulos y versículos. ¿Listo? Preguntas de lo que hemos trabajado hasta ahora. Preguntas. Interesante. Sí. Doris, ¿tienes alguna pregunta? No, por el momento no. Bueno, ahora vamos a ver entonces algunos con nombre propio y vamos a identificar el rol de ellos. ¿Listo? Muy bien. Hay un primer signo que se llama el sof pasur. Sof pasur. Ese es quizás el más, digamos, grande, importante de todos. El sof pasur. Se los voy a mostrar en el texto bíblico. Este es muy fácil de ver porque está al final de todos los versículos. Mire, aquí lo amplié bastante. Es esto. ¿Lo alcanzan a ver? Esto. Que son como dos rombos. Dos rombos. Ese es uno de los más importantes y está presente en cada versículo porque ¿para qué se utiliza? Se utiliza para indicarnos que ahí se termina el versículo. Entonces, coloquemos ahí. Sof pasur. Voy a cambiar la hoja. Sof pasur. Y tiene esta forma. Bueno, en el hebreo eso se escribe así. Sof pasur. Así es el nombre de él en hebreo. Sof pasur. Y tiene esta forma. Son dos rombos. Que van a indicar que en ese lugar es el final del versículo. Indican que termina el versículo. Indican que termina el versículo. Entonces, en todos los versículos de la Biblia, al final vamos a encontrar ese sof pasuk. O sea que ese sof pasuk equivale, entre otras palabras, a nuestro punto final.
equivale a nuestro punto final. Muy bien. Ese sería un primer acento. Vamos con un segundo acento. Hay otro signo que se llama silug. Silug. Vamos a mirarlo en el texto bíblico. Ubíquense, por favor, aquí están viendo la Biblia en hebreo, ¿cierto? Ubíquense, por favor, en el Sof Pasuk, el que les mostraba ahorita. Mírenlo acá. Antes de ese Sof Pasuk, siempre, absolutamente siempre, va a haber una linecita. Antes del Sof Pasuk, va a haber una linecita, mírenla acá. No me la marca solo la linecita, tengo que marcar las dos letras. La letra Aleph y la letra Resh. En medio de esas dos letras hay una lineacita vertical así. ¿Sí la ven? Esa lineacita se llama silug. Silug. Entonces, fíjense, en todos los versículos también va a estar ella. Miren acá, está un poquito más grande. Aquí, al terminar el versículo 3, antes del número 4, ahí en la Biblia. Acá lo subo un poquitico para que lo vean mejor. Ahí está. Mire, es este de acá. ¿Correcto? Debajo de la Aleph. Debajo de la Aleph hay una línea. Esa línea se llama silug. También va a estar en todos los versículos en la última palabra. Mírelo acá. Aquí está. Debajo de la het. Hoshech. ¿Qué está indicándonos ese silug? Indica que la palabra en la cual está ubicado es la última palabra del versículo y que la consonante en la cual está ubicado es la última consonante acentuada del versículo. Fíjese que, por ejemplo, ahí en el que está marcado Hahosher, hay dos consonantes más después de la het, pero el silug está colocado debajo de la het, diciendo que esa es la última consonante acentuada del versículo. Acentuada, es decir, que ahí se hace mucho más fuerza al pronunciarla. Ha-hosher. Ha-hosher. ¿Por qué son tan importantes todos esos acentos? Porque nos ayudan a, reitero, leer de manera más adecuada el texto bíblico. Darle un poco más de musicalidad, de altos y bajos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama ese otro signo? Silug. Permítame, lo escribimos acá en la pizarra. Otro acento, aparte del sof pasug, es el silug. Podemos colocar segundo. No sé si le colocó allá el primero o A. Segundo. Se llama silug. ¿Qué es el silug? ¿O cómo es? Bueno, en hebreo es así. Así se escribe. Silug. Y nos está indicando
que es una línea vertical así. Ojo, no confundirla con el meter. Usualmente al estudiante se le da por confundirla con el meter. Esta se llama silug. Coloquemos aquí entre paréntesis, no confundir con meter. El meter es exactamente la misma línea, pero tiene un rol diferente y una ubicación diferente. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con ese concepto. ¿Qué es lo que nos indica cuál es el rol de él? Está ubicado en la última consonante acentuada está ubicado en la última consonante acentuada de la última palabra del versículo. Está ubicado en la última consonante acentuada de la última palabra del versículo. ¿Cuál era la palabra que estaba ahí? Era la palabra jajoshech, ¿no? Jajoshech. Aquí está. Estoy colocándoles acá un ejemplo en hebreo. Permítame cambio el color para acá. Mire, ese sería el final. Aquí estaría el silug, el sof pasug, que nos estaría indicando que aquí se termina el versículo. ¿Listo? Y antes del sof pasug está el silug. Estos dos acentos siempre van a estar juntos de la manito. Ahí muy cerquita el uno del otro. Primero, recordemos que la Biblia se lee de derecha a izquierda, estaría el silug y en último lugar estaría el pasug. Así, puede que aquí haya dos letras o tres letras o una letra, pero siempre están ahí, uno junto al otro, haciendo un equipo. El sof pasug me indica que se terminó el versículo y el silug me indica que esa es la última sílaba acentuada de la última palabra del versículo. Entonces, eso en la musicalidad sirve, por ejemplo, cuando nosotros decimos una frase y vemos que hay un punto final. ¿Qué pasa cuando en una frase hay un punto final? Por ejemplo, decimos, el perro está en la calle. Ojo, el perro está en la calle. La palabra calle es la última palabra de la oración, ¿correcto? Cuando yo llego a la palabra calle, la idea en una buena lectura al español es que yo baje la voz. El perro está en la calle. Yo no puedo decir, el perro está en la calle, porque ahí estoy terminando una oración y voy entonces a estar en un reposo, porque la idea, claro que nosotros no usamos eso cuando escribimos ni nada por el estilo, pero
La idea es que siempre cuando termina una oración nosotros colocamos punto final. Y el punto final me indica que hay una pausa. El perro está en la calle. Punto. Es decir, pausa. Ve y éntralo. Es la manera correcta de hablar. Nosotros no podemos decir, el perro está en la calle, ve y éntralo. Bueno, a menos que seamos costeños, que eso sí hablan así. Pero no es correcto. Lo correcto es decir, el perro está en la calle. Ve y éntralo. Entonces, ese silú del que les estoy hablando es como si me estuviera diciendo, cuidado, como va a llegar el punto final de la oración, entonces aquí está la letra acentuada, pero también te estoy avisando que debes hacer una pausa. En unos breves segundos tienes que hacer una pausa. Eso es lo que nos está indicando el silú. ¿Ya? Entonces coloquemos ahí, por favor, que siempre el silú y el sof pasug van a ir juntos. Silú y sof pasug siempre van a ir juntos. Van a ir juntos. Y muy cerca el uno del otro. ¿Listo? El uno del otro. ¿Ubicados en lo que estamos haciendo? Sí, pastor. Bueno, muy bien. Vamos con otro que se llama el adnaj. Adnaj. El adnaj. Vamos a ver el Salmo 107:4. Salmo 107. Vamos a ver cuál es el adnaj acá. Mírenlo acá. Lo voy a volver a ampliar para que lo podamos ver. Aquí lo hacen así de esa manera. Hay unas gramáticas que lo hacen más bonito. Esto se llama adnaj. Si ven que debajo de la dalet, en la palabra que está sombreada, hay una especie como de flechita hacia arriba. ¿Sí la ven? Eso se llama un adnaj. Semitriángulo. Sí, podríamos decir que es como un triángulo sin cerrar por debajo. Está bien, sí. Vamos a colocar acá el adnaj.
Eso es tercero, ¿no? Adnaj, así se escribe. En el hebreo sería algo así. Adnaj. Espérate porque no es con esta. Así. El Adnaj. Así como está escrito allá. Ese tiene una formita más bien así, como algo así. Pequeño, ¿no? Pero más o menos esa formita. En otras gramáticas lo hacen un poquitico más bonito que no solamente el círculo. Adnaj. ¿Qué hace este Adnaj? Este es usado en poesía. Es usado en poesía y divide los dos, ojo con esta palabra, ya se las voy a explicar. Hemistiquios divide los dos hemistiquios de un verso. Divide los dos hemistiquios de un verso. Copien por favor esto y ya les explico qué significa eso de hemistiquio. ¿Listo? Permítame cambio de hoja. Permítanme, les hago un esquema acá. Ojo, lo que nosotros conoceríamos como verso en la poesía, para los hebreos no se llama verso, se llama estico, o se le ha denominado así. Estos nombres que yo le voy a dar acá, yo no me los inventé, son nombres un poco complejos, pero es el tecnicismo, ¿no? Estico. Esa palabra estico viene de una palabra griega que es estijos. Estijos que significa línea, esa es una palabra en griego. Línea. Y lo que nosotros llamaríamos, reitero, un verso en el hebreo, en español, en el hebreo se llama un estico. Y entre los esticos tienen dos grandes divisiones. Un hemistiquio A y un hemistiquio B. Y entre ellos dos se forma una relación que se conoce con el nombre de paralelismo.
Paralelismo. Paralelismo. Y los paralelismos pueden ser de varias maneras en el hebreo. Puede ser un paralelismo sinónimo, sintético, antitético, emblemático, climático. Bueno, ustedes ya se están dando cuenta de esto. No es una clase de poesía hebrea. La poesía hebrea tiene unos misterios bien interesantes. Esto no es una clase de poesía hebrea, pero sí lo que les quiero decir es que la poética hebrea tiene una organización que la gente usualmente no la sabe. Lo que sería un verso en español para los hebreos se llama un estico. Estico viene de una palabra griega, estijos, que significa línea. Y cada estico, es decir, cada verso, tiene dos grandes divisiones. Una que se llama hemistiquio A y hemistiquio B. Y entre esos dos hemistiquios hay una relación, surge una relación que se llama un paralelismo. Y esos paralelismos pueden ser de varias maneras: sinónimo, sintético, antitético, emblemático, climático. Tengo que explicarles cada uno de estos diferentes clases de paralelismos. Bueno, pero ¿por qué les estoy explicando todo eso si les estoy hablando de los acentos? Precisamente, el acento que acabamos o que estamos viendo, que es el adnaj, el acento adnaj, nos divide esos dos paralelismos, esos dos hemistiquios. Entonces, ese adnaj le dice al lector: vea, acá empieza este hemistiquio de acá hasta acá, y el hemistiquio B va de acá hasta acá. Entonces, obviamente, eso hace que sea muy fácil para leer este asunto. Recuerdo, por ejemplo, mire, por detalles como este, se tradujeron mal algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, el famoso texto de Isaías 40, creo que es 43. Por estos simples signos que estamos viendo nosotros. Mire lo que dice Isaías 43. Voz que clama en el desierto, y ahí tiene dos puntos: preparen camino al Señor, enderezcan calzada en la soledad nuestro Dios. Este versículo, tal cual está acá, está mal traducido. Y está mal traducido sencillamente porque colocaron los dos puntos donde no iban. ¿Y por qué los colocaron ahí? Porque los traductores no sabían esto que les estoy explicando. Porque lo que es correcto es voz que clama. Ahí, dos puntos. En el desierto preparen camino al Señor. Tal cual está acá en la Biblia, en la Reina Valera, dice voz que clama en el desierto. Es decir, una voz que está clamando en el desierto, está gritando, pero ¿dónde está la persona que es dueña de esa voz? Está en el desierto. Y desde el desierto está clamando: preparen camino al Señor y enderezcan su calzada. Eso es lo que se puede interpretar de cómo está aquí en el texto. Pero la verdad es que en el original hebreo es así, de esta manera. Voz que clama. Hay una voz clamando. ¿Dónde? No sabemos dónde está la voz. ¿Y qué dice esa voz? En el desierto preparen camino al Señor. ¿Dónde debe ser preparado el camino al Señor? En el desierto. ¿Sí ven la distinción? Podemos entender la distinción entre una u otra interpretación. ¿Y por qué se hizo esa traducción así? Porque no se conocía el rol de estos signos. Y se corrió de una a dos palabras atrás, tres palabras atrás o adelante, y por eso se le cambió totalmente el significado de la frase.
¿Y por qué es tan importante el desierto? Porque el desierto en la Biblia es el lugar más importante que hay, el desierto. Más que la tierra prometida, más que las tierras de los enemigos, el desierto es el lugar por excelencia en la Biblia. El desierto es bueno, las montañas son buenas, la ciudad es mala, la ciudad le quita la identidad y esclaviza a sus moradores. El desierto no, el desierto es un encuentro, un lugar de encuentro con Dios. En fin, pero bueno, entonces creo que se nos ha acabado el tiempo, pero la próxima clase continuamos trabajando con este tema. ¿Listo? Y les explico qué es un paralelismo sinónimo, sintético, antitético, emblemático, climático. Aunque en palabras, grosso modo, le puedo decir, paralelismo sinónimo es el que utiliza el hemistiquio B, es decir, la parte B, para corroborar lo que había planteado en el hemistiquio A. El hemistiquio sintético es el que utiliza el hemistiquio B para ampliar, argumentar, aclarar, explicar lo que había propuesto en el hemistiquio A. Y el paralelismo antitético es el que propone en el hemistiquio B algo totalmente contrario a lo que había propuesto en el hemistiquio A. La próxima clase le doy algunos ejemplos bíblicos de todo esto, que son bastante interesantes. ¿Listo? Por ahora, chao, chao. El Señor les bendiga y que estén muy bien. Muchísimos Buen fin de éxitos. semana, Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias. Ok. Chao.